Amigos de Charlas de Cuarentena, hoy un invitado especialísimo, un amigo, un reconocido periodista, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel sudamericano y a nivel mundial. Carlos Antonio Vélez, referente del periodismo deportivo, especializado en fútbol, pero en muchas otras facetas. Carlos Antonio, bienvenido a Charlas de Cuarentena, Gol Perú, te saluda y te da la bienvenida. Tiene un abrazo, muchas gracias y para todos los televidentes en Perú, muy buenas. Carlos Antonio, una trayectoria de casi 50 años en el periodismo deportivo, con trayectorias en radio, en televisión, idas y vueltas, muchos mundiales que ya vamos a ir comenzando. Pero la parte previa, ¿cómo nace esa inquietud de ser periodista, de ser reportero, de seguir el fútbol? ¿Cómo nace esa pasión antes de llegar, me imagino, a esos 24, 25 años cuando Carlos Antonio inicia la faceta de periodista? Titín, menos, estaba más joven, creo que tenía 23 años, no sé. Eh, ¿Cómo nace? Nace de una necesidad estudiante de Derecho. Acababa de terminar mi secundaria, nosotros llamamos aquí bachillerato, lo acababa de terminar y, y entré a la Universidad de Caldas en Manizales, que es mi tierra, a estudiar Derecho. Ahí tenía un núcleo muy pequeño, dos, tres amigos, y la verdad la situación económica, pues mi madre era maestra de escuela, mi padre un pensionado, yo pues así grandes posibilidades económicas no tenía, tenía lo justo, ¿no? Y cualquier día ese pequeño círculo con el que estaba, eran dos, tres amigos, uno de ellos, porque yo incursionaba en temas políticos, en la Facultad de Derecho, política, y hablábamos y discutíamos, y me dijo que había una posibilidad en un noticiero para hacer unas cosas de tipo político, una tirita, un noticiero, una radio pequeña, que no era mucha plata, ¿no? Pero bueno, para el hombre que me dijo no era mucha plata, no era mucha plata, pero para mí era mucha plata. No, me servía para mi transporte y me metí ahí y arranqué como comentarista político. Yo hacía una tirita chiquita, pequeñita, y ahí me ganaba unos pesos. El gerente de la radio era gerente y locutor deportivo. Y me ponía con él a conversar siempre de fútbol. Venía a tomar café, me tomaba un café con él y hablábamos de fútbol. Algún día me dijo, ¿y tú por qué no vienes y me das una manito el domingo? Yo inmediatamente dije, claro, me ahorro la entrada al estadio, ¿no? Me ahorro la entrada al estadio, yo iba al estadio y tenía que sacar de esa platica para poder ir, me ahorro la entrada al estadio y de una vez le colaboro. Y así comencé. Primer partido que estuve haciendo un vestuario fue Deportes Tolima Once Caldas. Nunca se me olvida. Y por ahí comencé y ya después quité lo político y me metí solamente en lo del fútbol. Y fue ahí, Carlos Antonio, cuando comienza esta gran trayectoria, muchos pasos en radio, en televisión. A mí me contaba mucho de tu persona, alguien que te estimaba, que era Alfonso Pocho Rospigliosi, mayor, por cierto, de una generación de José María Muñoz, de Nicanor Molinari, menores que nosotros somos más o menos generacionales, pero de ahí viene y vas escogiendo algún molde, algún referente. Cuando uno se comienza a hacer en una profesión, siempre tiene alguno donde uno trata de llegar más o menos o decir, a este lo quiero igualar, lo quiero superar. A ver, Litín, es que en ese tiempo no había mucho espejo en que mirarse porque pues no tenemos las posibilidades de hoy. A la gente hay que decirle que pues no teníamos la oferta de televisión, ahora vemos los comentaristas italianos, los españoles, los ingleses, los argentinos, etcétera. No, en ese tiempo todo era como que muy primitivo, muy primario, ¿no? Sí. Evidentemente yo empiezo a hacer mi carrera de derecho a la par de mi trabajo y empiezo a avanzar y avanzo vertiginosamente. Realmente todo esto tiene forma porque en el año 1975 se da la Copa América, esa que jugaron Perú y Colombia en la final, tercer partido en Caracas y tal. Pero previamente, entre el comienzo y el 75, yo paso de esa emisora pequeña que se llama La Voz de los Fundadores, en la que comentaba y hacía política, paso a Caracol, que ya es una empresa grande, y Caracol tiene las tres sedes del eje cafetero juntas casi
con el mismo personal. Manizales, Pereira y Armenia están en un radio de 50, 60 kilómetros las tres. Entonces yo un domingo hacía Manizales, un domingo hacía Pereira y hacía Armenia. Entonces salen los Juegos Nacionales de Pereira en el 74 y ahí casi que es el impulso mío, ¿no? El impulso porque me dejé sentir nacionalmente. Yo toda la vida he tenido un periodismo duro, polémico, no hago relaciones públicas, en la medida de lo posible digo lo que siento, en la medida de lo posible no, lo digo siempre, soy absolutamente políticamente incorrecto. O sea, yo no digo lo que la gente quiere oír. Si la gente dice que fulano de tal es muy bueno y a mí me parece que no es bueno, pues yo tengo que decir que no es bueno. Pues ¿cómo voy a decir lo contrario? Sería en contra de mis principios. Pero entonces desde el comienzo fue así y eso fue marcando pues una línea de conducta. Llega el 75 y en el 75 hay un, están en el 75 en la Vuelta a Colombia, que era una competencia ciclística, De ciclismo. ¿no? Correcto, entonces todo el periodismo importante estaba en esa Vuelta a Colombia, eso era maravilloso. Y aquí comenzaba la Copa América. Y Colombia jugaba con Paraguay. Entonces a mí me traen de Pereira a Bogotá a que haga un reemplazo. Y yo hice un reemplazo y me vine para Bogotá y coincidió con el partido Colombia-Paraguay. Entonces me llevaron a ese partido a hacer vestuarios. Y yo me fui a hacer vestuarios. Hago esos vestuarios y Armando Moncada Campuzano, que era el muy amigo de Pocho, decide que yo vaya al partido Colombia-Perú de la final, a Lima. Entonces a mí me tocaba ahí abajo con mi cable y mi micrófono. En ese tiempo, Entel Perú nos daba un cable para vestuario y un cable o una línea en la cabina, ¿verdad? Ambas Sí, sí. separadas, independientes, conectadas con Bogotá. Bueno, entonces a mí me mandan, yo hago las entrevistas, arranca el partido, Armando transmite el partido, el comentarista se llama Humberto Salcedo, le da a Humberto para el comentario, tal, el primer tiempo, y me dan cambio a mí para que entreviste a los jugadores que van saliendo, los de Perú y los de Colombia. Entonces yo con mi micrófono trato de meter ahí y tal, muy bien, termino de hacer lo poquito que pude hacer porque los jugadores no le hablan a uno en ese interín y le doy cambio a Armando. Armando Moncada Campuzano en la cabina de Caracol, aquí en el Estadio Nacional de Lima. No entró Armando. Entonces yo me quedé callado y por el interno me dicen, Vélez, ¿estás conectado? Sí, sí. Bueno, comenta tú el partido porque se dañó la conexión con la cabina, con Armando. Ah, bueno, entonces yo arranqué a comentar el partido y me comenté el partido en el primer tiempo y nada que conectaban ahí arriba. Los equipos salen al campo, van al terreno de juego, van a jugar el segundo tiempo y como 2 minutos después de haber arrancado esa final en Lima, que ganó Perú además, se conecta arriba y transmiten el partido, termina el juego, llegamos al hotel en el que estábamos y me llama a su habitación y me dice que me ha comportado como un general, que muy bien, que en Bogotá les había parecido maravilloso, que bueno, perfecto, muy bien, yo me quedé tranquilo, me vine para Bogotá y renglón seguido me dicen que si me quiero ir para Bogotá a trabajar. Yo estudiaba Derecho, estaba todavía en la universidad y llega el año 76, que es cuando se supone, ellos querían que yo me fuera para Bogotá y bueno, total, logramos armar algo y me fui para Bogotá y me llevan a la Copa Libertadores, ya como comentarista, a Lima, Millonarios, Santa Fe, Alianza Lima y Alfonso Ugarte de Puno. ¿Se acuerda el gol más rápido de la Copa Libertadores en el estadio Alejandro Villanueva, Santa Fe, Alianza Lima? Ahí en ese partido estuve yo y estuve en el partido de Alianza Millonarios, en Puno, en los dos partidos. Walter Daga, me acuerdo que se llamaba el 10 de aquel Alfonso Ugarte, que tenía la misma camiseta de Perú, la misma camiseta del Deportivo Municipal, ¿cierto? Allá en el Torres Belón, creo que se llamaba ese estadio. En Puno, a casi 4.000 metros, poco más de 4.000 metros. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo lo dejaban entrar uno al campo y yo entré al campo, hice las entrevistas ahí y empecé a subir en la cancha de Alianza. Uno sale de la cancha, bueno, ¿cómo les voy a contar a ustedes si ustedes lo saben? Uno sale de la cancha y pasa el fosito y hay una puerta y uno como que se mete por la misma tribuna a subir. Así era antes, yo no sé ahora. Aunque sí, ahora claro.
en la definición del campeonato pasado estuve ahí en el palco con mis compatriotas Víctor Marulanda y Benjamín, etcétera. Pero pues no sé si ahora se suba también por ahí, por la mitad de la tribuna. Y en el momento en que yo estaba subiendo por la mitad de la tribuna, la gente se para, ¡gol! Yo no vi el gol. Lo vine a ver como 15 días después o 20 días después en la televisión, porque eso pues no, no había esas transmisiones que se hacen ahora. Pues bien, ahí Exacto. en esa... Qué lindas anécdotas y cómo de lo que tú dices de ahí nace, se empuja de todas estas situaciones que tú has resumido, ello, ¿no? Y empieza como tú dices, que ahora después de la pausa vamos a conversarlas, eso que tú llamas que es lo polémico, lo incorrecto, que para mí es lo correcto, porque la gente tiene que hablar lo que hace, y si mañana pasado uno se equivocó, bueno, se equivocó, pero uno tiene una línea, y esa línea es la que te ha llevado a todo esto. Los dos arqueros que tú has mencionado jugaron conmigo en Municipal. Vamos a una pausa pequeñita y regresamos, Carlos Antonio. Listo. Un inicio de trayectoria interesantísimo. ¿Y cómo es la vida, no? La vida te presenta una oportunidad. Tú tenías el dicho ese de los borrachitos, que cómo llega, que es un dicho colombiano, pero de ahí ya no para, Carlos Antonio, ya no para, ya es una trayectoria, radio, televisión, mundiales, viene un levantamiento y la carrera de abogado quedó en el camino. Quedó en el camino porque, y esa es otra anécdota, estaban a la despedida de Pelé, allá en Nueva York, en el Estadio del Cosmos, y justo en esa época en que a mí me dan esa oportunidad, y esa oportunidad era para radio y televisión a la vez, había que presentar el primer preparatorio. Nosotros, terminada la carrera de Derecho, teníamos que presentar unos exámenes que se llaman preparatorios, en donde casi que tenía en civil, en comercial, en penal, en procedimiento penal, había que presentar un examen casi que de toda la materia. Eso se llamaba aquí, antes preparatorios, para después presentar la tesis y luego poderte graduar. Entonces, tengo aquí la despedida de Pelé y tengo aquí un preparatorio de Derecho Civil. ¿Qué elegí? La despedida de Pelé. Me fui para la despedida de Pelé. Y después me conseguí con el doctor Betancourt, que era el secretario de la universidad en la que yo estaba ya, que era la católica. Yo vine a nivelar a la católica, un documento que decía que yo podía presentar los preparatorios el día que quisiera o que pudiera. Todavía no he querido ni he podido. Entonces, ahí yo terminé mis estudios, pero no me gradué. Pero es que era la gran oportunidad de mi vida. Y ya venía el Mundial del año 1978, que fue mi primer Mundial. Y ahí sucede, es que en el 75 sucede algo, y es que en el 76, 75 Copa Libertadores, ahí es cuando a la esposa, que la conozco en Lima, y yo ya me caso, casamos muy rápido, nos casamos 9 meses de noviazgo, 8 meses de noviazgo, ocho, casi 9. Y ya pues mi vida cambió radicalmente. Yo en el 77, cuando ya hago eso y me toca decidir, ya estoy casado. Y creo que ya venía mi primer hijo, ¿no? Luis Carlos, que es ahora periodista, estuvo en CNN y ahora dirige una importante red de noticias aquí en Colombia. Trabaja desde Miami, está en la Escuela de Gobierno de Harvard. Y en ese momento nace mi hijo, o sea, ya ahí yo empiezo con esa doble carga, viejo. Y desde el 78 los mundiales hasta ahora. Y a uno ya le da ese, bueno, en el caso tuyo igual cuando uno es jugador, entrenador, y ese bichito no para y uno comienza a conocer grandes amistades, grandes periodistas, uno interrelaciona, en el caso uno entrenadores, el caso tuyo entrenadores, periodistas, directivos, unos tienen el visto bueno, como se dice, porque uno los ve íntegros, y viene una relación, Carlos Antonio, que te lleva 12, 13 mundiales hasta ahora. No más, porque le tengo que sumar los juveniles. Yo creo que son 17, 18, porque es que juveniles, los hice, la selección Colombia fue a muchos de esos torneos. Hice, me acuerdo, Australia, Chile, Saudí, Emiratos, Holanda, Colombia y Turquía, ¿verdad? De los mundiales juveniles. En todos
en todos con Colombia. Me acuerdo que en Claro. Australia estuvimos con el equipo de Reinaldo, en Emiratos salimos terceros, jugamos la semifinal contra España y la verdad, yo sigo creyendo que eso no fue penal, lo cobró Iniesta y perdimos 1-0. Jugamos la final la jugaron Brasil, España y nosotros jugamos contra Argentina por la medalla de bronce. Luego en Saudí quedamos octavos, perdimos contra el Portugal que dirigía en aquella ocasión Carlos Queiroz, el OIT nacional. O sea, yo cuento los juveniles porque pues los tengo que contar. Y son al Claro. fin y al cabo mundiales. Y desde el 78 hasta la fecha, todos los campeonatos del mundo, unos en Una, radio, otros en radio y televisión, otros en radio bueno, solo. Uh-huh. y le va sumando, Carlos Antonio, a eso las innumerables copas Libertadores, y sin dejar la otra pasión que tú has tenido, que es el ciclismo. Ahora vamos a ir a la segunda pausa, cortita, Carlos Antonio, y vamos a entrar en un tema que a mí me encanta mucho, ¿no? No decir quiénes fueron los jugadores que uno mejor vio, qué entrenadores. Yo tuve la suerte en Copa América, nos encontramos en Tacna, en un campeonato sub-17, acordarás, Uh-huh. y Sí. después yo tuve la suerte de ser ataché de una selección Colombia que hizo una gran campaña en la Copa América 2004. Ahora, una pausa y hablamos de todo eso. Hablar de todos los mundiales, han nombrado 6, 7, Colombia sub-20, sudamericanos, los mundiales de mayores, donde Colombia ha tenido los últimos 3, pero digamos, en cuanto al impacto de organización, uno que te haya gustado, el ambiente, el sitio, la organización, no la parte deportiva, que ahorita después la tocamos, ¿cuál ha sido de los mejores, que mejor recuerdo tienes de toda esta trayectoria inmensa, Carlos Antonio? Titi, es que le voy a decir algo que a la gente le va a extrañar. Yo lo digo en Colombia permanentemente, pues porque lo siento. A mí me gustan más las finales de Champions que los mundiales. Yo he estado en las últimas del 2011. Bueno, esta es una frustración. Yo tenía todo para estar en Estambul el sábado pasado. Sí, y ahora no se va a poder hacer porque pues así la jueguen, será puerta cerrada, no nos dejarán entrar. Y tampoco pues va a salir uno a viajar ahora hasta que esto no se tranquilice. Entonces, mire, las finales de Champions yo siempre las consideré deportivamente y como espectáculo mejores que las finales del Mundial. Porque es que las finales del Mundial, sí, está Alemania, sí, está Francia, sí, está España, sí, está Brasil, Argentina, pero es uno solo. ¿Me entiende? En cambio, la final de Champions, juega el Madrid contra Juventus. Aquí hay en Madrid 14 referentes de 14 selecciones diferentes. Y usted agarra Juventus y tiene referentes de 8, 10 selecciones nacionales. Ver lo más granado de los jugadores, ¿no? Aparte que los equipos de fútbol como equipos, por razones distintas que usted conoce perfectamente, están mucho mejor articulados, engranados en lo Claro. táctico, en lo colectivo que una selección nacional. Entonces yo disfruto, la verdad, más de las finales de Champions. A la única que falté del año 2010-2011 a la fecha fue la del 2014, porque coincidía con el Campeonato Mundial muy cerquita del Mundial de Brasil. Nosotros teníamos un gran operativo con la selección en el Mundial de Brasil y desde el punto de vista profesional no podía estar en los dos sitios. Entonces me fui a las semifinales, agarré en una semana, un martes Chelsea, Atlético de Madrid, ese miércoles Real Madrid, Bayern Múnich y el jueves el partido del Sevilla que acompañé a Carlos Vaca, que me invitó a ese partido. O sea, hice en 3 días esos 3 partidos y me regresé y no pude hacer las finales o esa final. Pero a mí las finales realmente me encantan, pero le voy a contestar igual en el tema mundial. En el tema mundial, yo creo que a mí el mundial que más me impactó fue México 86. Después España 82 y por último Italia 90, que futbolísticamente no fue bueno, pero es que estoy hablando de países con mucho fútbol, Italia, España, México. Y desde el punto de vista organizativo, Titín, seguramente me equivocaré, pero es mi percepción, Rusia. A mí Rusia, el Mundial de Rusia me encantó, me encantó. Era una cosa nueva, distinta, con muchas expectativas, con muchas cosas desconocidas, y la verdad lo hicieron muy bien. Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de disfrutarlo y lo saben muy bien, que hicieron cosas muy bien hechas.
Y quedaría corto para seguir hablando en eso. En aspecto jugadores, porque yo conozco tus referencias, una persona objetiva, más no puede haber uno que Carlos Antonio Vélez así, pero siempre uno dice, yo por ejemplo, jugadores Colombia, míos, que he visto yo, Willington Ortiz, Oh, Higuita por su personalidad espectacular, porque le daba al equipo un aire ganador, el pibe Valderrama. Después han venido otras épocas, James, Falcao, ahora Cuadrado. Mi viejo me hablaba de Caimán Sánchez, el doctor Ochoa, Ochoa. que era la maravilla Gamboa, pero siempre uno no puede desprenderse del gusto futbolístico. Carlos Antonio tiene un gusto futbolístico por algunos jugadores de Colombia a través de tantos años, 40 y tantos años de mirar este fútbol. Sí, mi evaluación es menos estética y más pragmática. A mí me gustan más los jugadores de fútbol que aportan colectivamente. A mí no me gustan los solitarios. Pues sí, porque es que solitarios uno ve un montón de jugadores que son exquisitos, técnicamente muy ricos, pero con un aporte absolutamente pobre desde el punto de vista negativo, desde el punto de vista colectivo. Entonces, uno no puede, a ver, el fútbol es un deporte colectivo, el fútbol no es tenis, el fútbol no es boxeo. Entonces yo tengo que ver a los jugadores de fútbol en un contexto colectivo. ¿Cuál es su aporte atacando y defendiendo? ¿No? Yo tuve una gran polémica en Colombia porque siendo James goleador del Campeonato Mundial de Brasil, yo lo cuestioné, me atreví a cuestionarlo. Claro, casi me queman en la plaza pública, pero hoy por hoy el tiempo me dio la razón. ¿Por qué no juega en el Madrid? Porque su aporte defensivo es ninguno, porque él es un jugador trotón, él es un jugador técnicamente muy rico, con una gran fantasía, pero no le quita un chupete a un niño en la puerta de una escuela pudiendo hacerlo, pero es una cuestión de actitud. Entonces, un equipo por ejemplo, quiera recuperar inmediatamente, pierde el balón, que empiece a utilizar la ley de los 6, 7 segundos, la pierdo inmediatamente, quiero recuperarla, ese equipo no puede tener a James, porque ese equipo no cuenta con ese jugador para ese ejercicio presionante, ¿estamos? Entonces, sí, yo le reconozco a James toda su condición técnica. Me parece extraordinario, una fantasía susurda, pero colectivamente a mí no me sirve. No me sirve. No me sirve porque el fútbol es de derechos y obligaciones. El fútbol es un todo que lleva unido lo defensivo con lo ofensivo. Entonces yo no puedo decir, no, es que este es muy útil atacando, bueno, pero no importa que no marque. No, 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 no. Eso fue antiguamente. Hoy no. Hoy los equipos top te trabajan con un continuum de juego. Termino ataque, inicio defensa, termino defensa, inicio ataque. Entonces yo para poder valorar a un jugador y calificarlo o analizarlo, parto de ese principio. Entonces paso a contestarte de Titín. A mí, por ejemplo, me dicen Pelé. Sí, no, pues yo a Pelé lo disfruté, pero Pelé estaba rodeado de cracks. Y Pelé tenía una cosa que hoy en el fútbol no existe, que se llama espacio. En cambio, Maradona jugaba con unos utilitarios en Nápoles y jugaba con algunos utilitarios en Argentina y ganó títulos. En una época en que los técnicos preparaban a los equipos para, o a muchos jugadores y a los equipos para que no dejaran jugar al rival. Bueno, tú y yo lo vivimos con un amigo tuyo, Reina, en un partido Perú-Argentina. Lo vimos en un mundial con Gentile Maradona, ¿cierto? Italia-Argentina. Entonces son unos modelos que tiene que empezar uno a comparar. Ahora, políticamente todo el mundo dice Pelé, lo máximo y tal, y en muchos casos ni lo vieron. Pero yo sí creo que Argentina, con Maradona, independiente de sus cuestiones de tipo personal, estoy hablando futbolísticamente, Maradona fue mucho más útil que Pelé. Si usted me pregunta hoy, Messi, Cristiano Ronaldo, yo tengo que decirle Cristiano Ronaldo. Sí, Messi es una fantasía, pero Cristiano Ronaldo, con todas las cosas que le puedan rodear, es un hombre que se da el lujo de llevar a Portugal a ganar un título, que Messi no ha podido con Argentina. Estamos. Y en Barcelona el contexto es muy distinto al de Cristiano en los equipos en los que ha jugado con todo y lo importantes que son. Entonces, a mí me preguntan, en la época usted, ¿qué jugador? Inmediatamente le digo, Johan Cruyff. Johan Cruyff. Johan Cruyff hizo parte de la gran revolución del fútbol en el comienzo de la década del 70, cuando Michels, Kovacs y compañía llegan al Ajax
y a partir de ahí empieza todo ese proceso que deriva posteriormente en Barcelona, el fútbol de posición y posesión, de Van Gaal, etcétera, etcétera. Entonces, ese señor que era un cambiador de ritmo, un profundizador, un jugador no especialista, era integral, marcaba, corría, iba y venía, volante, y por la izquierda, por el medio, su 14 aparecía por todas partes, en una dinámica de juego totalmente diferente, ¿cierto? Que es el fútbol pressing, que hoy, pues, se trata de otra manera. Hombre, un jugador que tiene un aporte de esos a una revolución de tipo táctico, yo tengo que escogerlo y para mí ese es mejor. Y en Colombia ha habido jugadores extraordinarios. Vea, le voy a decir, me va a sorprender. Usted lo conoce, porque usted estuvo con esa selección de Reinaldo en el 2004. Fue Reinaldo el que estuvo en el 2004, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Freddy Rincón. Freddy Rincón. A mí me preguntan en Colombia, ¿cuál es el mejor jugador? Les digo, un momento, vea, hay unos en la época antigua, maravilloso, Winton, estamos de acuerdo, extraordinario. Pero usted me va a dar un jugador que yo quiera y que me sirva para mi equipo. Freddy Rincón. ¿Qué es Freddy Rincón para los muchachos que lo están viendo? Toda esa juventud que lo está viendo. Freddy Rincón es Pogba jugando bien. Y vale, o valía el 10% de lo que vale Pogba. Jugador de ida y vuelta, fuelle, grande, grandote, buen cabeceador, remate de afuera, un tranco largotote, ¿cierto? Jugador extraordinario. Es una cuestión de gusto, Chiquín. Carlos Antonio, un placer esta conversación y justamente lo que queríamos rescatar, la visión a veces diferente que dice, no, Carlos Antonio a veces es polémico. No, en el fútbol no hay ninguna verdad absoluta, la única verdad es que justamente no hay y eso contribuye a que el fútbol sea exquisito. Las conversaciones no paran, las comparaciones. Para mí ha sido un gusto, he podido sacar en poquito tiempo un gran valor a todas las conversaciones. Carlos Antonio nos va a quedar chico porque ya nos están avisando que tenemos, así como hacen en la televisión, pero nos quedamos comprometidos a repetir esto porque ha sido una charla exquisita con una persona como tú, reconocida y que tienes una línea muy, muy respetada, Carlos Antonio. Lo mejor para ti en estos momentos y que siga siempre ese don de persona y que siga el fútbol teniendo a un Carlos Antonio Vélez siempre poniendo los puntos a las I, como decimos acá. Titi, me encantó y sobre todo Perú, que es mi segunda tierra. Yo creo que tú lo sabes, yo estoy normalmente 2 semanas al mes en Perú, tengo mi casa ahí, voy con mi mujer, tengo toda la familia de mi esposa y la verdad la paso muy bien. Y yo nunca lo he negado, siempre he dicho aquí, yo tengo la mitad de mi vida en Perú y la mitad de mi vida en Colombia y soy muy feliz. Muchas gracias y el día que quiera se repetirá. Un abrazo. Un abrazo, cuídate, ahí nos estamos viendo. Chao, adiós.